Buenas tardes a todos. La razón de la convocatoria a esta rueda de prensa es por los últimos sucesos de los cuales la ciudadanía panameña ha podido enterarse a través de las noticias, principalmente la publicación de las planillas por parte de la Contraloría General de la República. Lo primero que quiero decir sobre ese tema es que, aunque es importante la publicación de la información, llega tarde, porque desde hace muchos años, o varios años, en este quinquenio, se conocía de la asignación de fondos extraordinarios para la Asamblea Nacional, y desde entonces nosotros veníamos advirtiendo, incluso antes de ser candidato, la necesidad de auditar e investigar a los diputados que estaban haciendo mal uso de los recursos del Estado, a los particulares que actuaban en complicidad con esos diputados, y muy importante, no olvidar que esos fondos han podido hoy ser despilfarrados porque el órgano ejecutivo los puso a disposición del órgano legislativo para que fueran despilfarrados. No es solo la Asamblea, es también la responsabilidad del Ejecutivo. Y lo que se ha publicado nos confirma lo que el país ha estado viviendo los últimos 20 años. Pactos entre el PRD, el panameñismo y el Cambio Democrático, que lo único que han hecho es cambiarle el nombre a la figura. Antes era FIS, después FES, después PAN. Antes eran partidas circuitales y asignaciones, luego fueron planillas 080, planillas 172, fondos a través de Pandeportes. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el partido que está en el poder. Pero el contubernio y el pacto entre las tres organizaciones partidistas principales de este país, con la información publicada, demuestra un solo objetivo a lo largo de estos 20 años: atracar los dineros de los panameños para beneficio propio. Durante la administración de Ricardo Martinelli se pudo conocer la asignación de más de 400 millones de dólares en partidas circuitales a los diputados de todos los partidos, siendo el más alto el diputado José Muñoz, con 16 y tantos millones de dinero de los panameños, sobre los cuales los diputados no han rendido cuentas, y hoy se mantienen en total impunidad la utilización a discreción de más de 400 millones de dólares en aquel quinquenio. Y esto viene de mucho más atrás, desde Mireya Moscoso, pasando por el gobierno de Martín Torrijos y terminando con los gobiernos de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. Luego, el presidente Varela, recordemos cuando se comprometió a que no habría partidas circuitales por el escándalo de los 400 y tantos millones. Y claro, no ha habido partidas circuitales, pero siempre inventan una forma y encuentran una manera de desfalcar a la nación. Ahora con las planillas 080, la planilla 172, los fondos para Pandeportes, entre 30 o 40 millones aproximadamente, y eso es
lo que hasta ahora hemos conocido. Por eso no hay medicinas. Por eso no hay carreteras. Por eso, panameños, no hay centros de atención de salud dignos, escuelas y muchas otras cosas, porque el dinero se lo roban. Y aquí están las evidencias. ¿Qué más necesitamos para concluir? Que lo que estos tres partidos políticos o las cúpulas que los controlan quieren seguir en el poder para hacer lo mismo y seguir cambiándole el nombre, mientras el país y la población sigue olvidado. Nuestro equipo de trabajo estuvo desde ayer haciendo cruces de datos, investigando cifras, y queremos compartir algunas con ustedes. En el periodo hasta ahora investigado o publicado, de lo que conocemos hasta ahora, se gastaron más de 150 millones de dólares en planillas, corrupción, botellas, donaciones por parte de la Asamblea Nacional. Y eso que todavía no ha salido a reducir el tema del cashback y de que cuando esos cheques se cambian, ¿qué pasa con ese dinero? Que eso es lo que tiene que investigar, y debería investigar ahora la Corte Suprema de Justicia y las autoridades. El PRD gastó 57.000 millones de dólares en ese periodo. Perdón, 57 millones. Tal vez quisieran, ¿no? 57 millones de dólares en este periodo. Ese partido que hoy su candidato le dice que no habrá intocables en este país y que va a imponer ley y orden. Para esto, el PRD quiere volver al gobierno. Incluso hay un diputado de ese partido, el señor Rubén de León. Tiene más de 6 millones de dólares en planillas y tiene contratados dentro de esas planillas a 19 personas con el mismo apellido. Y ese gasto se incrementó de manera significativa mientras él fue presidente de la Asamblea en este periodo de gobierno. El Cambio Democrático gastó 54 millones de dólares, casi 55 millones. Encontramos, o nuestro equipo de trabajo encontró, diputados que pagan a 15 personas de su mismo apellido, lo cual es, por decirlo menos, sospechoso. Este partido, que hoy tiene a un expresidente preso y a un cúmulo de funcionarios investigados por corrupción, eso que llaman lo bueno vuelve. Lo bueno vuelve. Yo diría que lo bueno devuelve, porque deberían devolver al menos esos 55 millones y todo lo que le han quitado al futuro de nuestros hijos. Y el Partido Panameñista gastó en promedio más de 2 millones de dólares por cada diputado en este periodo. Al menos 10 diputados de un total de 17 de esa bancada pagaron a personas con las que comparten el mismo apellido. Y recordemos cómo surge esto en el panameñismo. Surge de un pacto con el PRD. Una vez más el PRD demostrando que si es para corrupción, hay formas de pactar. Y a eso le llaman gobernabilidad. A nosotros nos han cuestionado y nos preguntan, ¿cómo van a gobernar si no tienen la asamblea? Aquí está cómo es que han tenido la asamblea. A punta de la comisión de delitos. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que no vamos a cometer delitos para tener o para poder negociar políticamente con la asamblea. Eso es lo que la ciudadanía nos ha estado pidiendo, que dejemos de cometer delitos para gobernar, que dejemos de regalar los dineros de los panameños,
Y a eso le llaman gobernabilidad. Eso no se llama gobernabilidad. Eso es delincuencia. Promovida por las cúpulas de los 3 partidos principales del país. Y no olvidemos que para que los diputados hagan lo que han hecho, tiene que haber un órgano ejecutivo que coloque ese dinero en las manos de los diputados. Nosotros, el movimiento Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, Guillermo Márquez Amado y todo nuestro equipo de trabajo, les ofrece al país acabar con esta maleantería. Y lo primero que le queremos pedir es algo que depende de ustedes, más que de nosotros. Y es el voto para los candidatos independientes, para la Asamblea Nacional. Hay muchos candidatos independientes para la Asamblea Nacional que están dispuestos a cumplir con la Constitución y ser diputados en vez de hacer pactos para la corrupción. Les pedimos el apoyo y el voto para ellos para poder renovar la Asamblea. Y vamos a hacer las transformaciones para parar esta sinvergüenzura. Y quiero decir en primer lugar, ¿por qué lo podemos hacer? No solo porque tenemos la determinación, sino porque no tenemos las ataduras. Nosotros estamos demostrando desde la campaña que no vamos a pactar con la corrupción. Mientras los candidatos de los partidos tienen a todos estos señores como parte de su oferta electoral para gobernar. Nosotros no tenemos los pactos con la corrupción. Nosotros tenemos un pacto con los panameños, con los ciudadanos, que nos están pidiendo que se detenga de una vez por todas esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reiteramos aquí nuestras propuestas. En primer lugar, nos vamos a encontrar con un presupuesto en vigencia, ya corriendo. Si en ese presupuesto hay partidas asignadas para el pago de estas planillas o estas sinvergüenzuras, tomaremos todas las medidas que pueda tomar el órgano ejecutivo para hacer cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya dijo que son ilegales las planillas y que es ilegal el manejo de fondos por parte de los diputados. En segundo lugar, vamos a detener el despilfarro. ¿Cómo? En la elaboración del presupuesto general del Estado no se incluirán dineros para el pago de botellas, ni para el pago de planillas ocultas, ni para el pago de privilegios, ni para el pago de viajes excesivos y muchas otras cosas que hoy despilfarran el dinero de los panameños. Vamos a proponer, como lo he dicho antes, la creación de una fiscalía especial, como la que operó y opera en el Perú, que ha logrado los resultados que ha logrado porque no está sujeta a las presiones políticas, sino que tiene la autonomía, las garantías y los fondos y el respaldo del Estado para investigar a quien sea, incluso expresidentes, como ustedes lo han visto. Las designaciones para magistrados de la Corte Suprema que nos toque hacer serán hechas con el criterio invariable de figuras de la justicia que ocupen el cargo de manera imparcial, impartiendo justicia independiente, no sujeta a presiones, y juristas comprobados y no que respondan al gobierno de turno ni a un interés comercial. Aumentaremos las penas de manera radical para los delitos de corrupción y peculado. Crearemos grupos de fiscalización a lo interno de las instituciones, de todas las instituciones, con la facilidad para denunciar de manera directa, de manera anónima y con incentivos los actos de corrupción que detecten dentro de las instituciones. Presentaremos la ley de conflicto de intereses. Presentaremos
las reformas a la ley de contratación pública. Modificaremos o presentaremos la modificación para la ley de enriquecimiento injustificado para que sea más eficiente y realmente permita a las autoridades contrastar el patrimonio de los funcionarios cuando entran, durante el cargo y cuando salen. Impulsaremos el estancado proyecto de inhabilitación de los funcionarios que cometan actos de corrupción, la llamada muerte civil. Y finalmente, desde el día 1 de nuestro gobierno, arranca el proceso constituyente. En primer lugar, con una consulta ciudadana para preguntarle al país sí o no a la constituyente. Es un proceso que debe durar 6 meses, mientras hacemos docencia del proceso constituyente, y una vez recibamos la legitimidad de la población, que seguramente de manera abrumadora nos dará un mandato para realizar el proceso constituyente, dirigiremos de manera responsable, prudente, participativa, buscando los consensos, pero no dejándonos extorsionar, para darle a este país una nueva constitución que entonces sí pueda renovar a sus figuras en la Corte Suprema de Justicia, que pueda disminuir el tamaño de la Asamblea, que pueda prohibir literalmente y expresamente el manejo de fondos públicos por parte de los diputados, prohibir la reelección de diputados más allá de un periodo, modificar este mecanismo para la impunidad de que el Pleno de la Corte investiga a los diputados y la Comisión de Credenciales inicia la investigación contra los magistrados, y tantas otras normas que le dará la nueva Constitución al país para de ahí en adelante seguir fortaleciendo nuestras instituciones y terminar con 2 décadas de despilfarro, de robos al erario público o al erario, y de desatención en consecuencia de esto de las principales necesidades de los panameños. Cierro con un mensaje para todos los miembros de los partidos políticos, de los cuales conozco a muchos, y muchos hoy nos apoyan. Si ustedes siguen apoyando esto y estas candidaturas, serán cómplices de un sistema que hoy ha drenado al país y le ha robado el futuro a sus hijos y a nuestros hijos. Los invito de manera respetuosa a que no sean cómplices, a que se rebelen y a que apoyen la construcción de otro camino para Panamá. Y les garantizamos, tanto Ricardo Lombana, Guillermo Márquez Amado, todo nuestro equipo de trabajo, que a partir del 1 de julio esta realidad cambiará para todos los panameños. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, bienvenida. ¿No hay? Muchas gracias por haber venido.